Sigue nuestros programas en riguroso directo a través de nuestro canal de YouTube. Noticias, manga, figuras, merchandising, debate y mucho más dedicado íntegramente a la mítica serie de los Caballeros del Zodíaco. Consulta los horarios para escucharnos y participar en vivo a través de nuestro chat. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y no olvides darle a la campanita para recibir todas las notificaciones de los vídeos que publiquemos. Recuerda, allí donde estés, Universo Saint Seiya. Muy buenas a todos y seáis bienvenidos a una nueva edición en directo de Universo Saint Seiya, vuestro programa favorito dedicado íntegramente a la mítica serie de los Caballeros del Zodíaco. No sé si se me está escuchando bien porque parece ser que tengo el volumen del micro muy bajo y no puedo solucionarlo. Pero bueno, lo importante que voy a hacer yo hoy en mi intervención va a ser presentar a los contertulios que me van a acompañar en la segunda parte del programa monográfico dedicado a las armaduras dentro de los Caballeros del Zodíaco. Para ello tengo conmigo al administrador de Soldier Dream Studio, Julián Ormeño. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Un saludo a todos. Pues sí, vamos a seguir este tema de las armaduras. Hoy vamos a tener bastante más variedad que la vez anterior. Y bueno, espero que sea un programa de vuestro agrado y bueno, daros las gracias porque he leído muy buen feedback del anterior programa, así que bueno, me alegra que os guste este tipo de monográficos y bueno, a ver si con este mantenemos el mismo nivel que el anterior y incluso pues que os guste más. También se encuentra con nosotros el mega crack Rip the Ripper. Hola, Rip. ¿Qué pasa, señores y señoras? Bienvenidos una noche más a este vuestro Universo Saint Seiya podcast. Mariconitis. Bueno, pues dicho lo cual, voy a intentar solucionar el problema del volumen del micrófono, que no sé qué es lo que está pasando. Y os dejo con Julián. Físico, Mati. Sí, os dejo con Julián. Yo creo que es la alergia, que yo no quiero hacer nada. Con Julián, el cual pues va a empezar por donde nos quedamos, ¿no? Y tocaba hablar de los guerreros divinos de Asgard, ¿no? Y lo que son las ROMs. Sí, pero viendo toda esa lista que te pasé, hay unas Clot que vamos a mencionar que aún pertenecerían al libro de Atena brevemente y ya pasamos a las God Clot. La otra vez no mencionamos las Steel Clot, las de los caballeros de acero, ¿vale? Comentar que, bueno, estas son unas armaduras pues que son, bueno, pertenecen a una parte pues de relleno de la serie. Empezaron como con mucho ímpetu, con mucha importancia y tal, pero a medida que vieron que quizá no funcionaba argumentalmente, la fueron dejando en el olvido y más tarde fueron rescatadas en Saint Seiya Omega, de cuya parte no puedo hablar demasiado porque... Sí, los Caballeros de Acero. ¿Los Caballeros del Acero? No sé cómo fue esa parte en el doblaje en Latinoamérica, pero aquí sí, la verdad que se reiteró bastante esas... Los Caballeros del Acero, todos ahí cuestionándose esa parte en la serie, ¿no? Parece que no se lo creían, ¿no? ¿Pero los Caballeros del Acero o del Acero? Del toda la acero, del vida. acero. Los Bien, que vivían en el piso 12. Ciertamente vivían en el piso, si no se dan cuenta, ¿no? De que estaban ahí desde siempre. Bueno, volviendo al tema, decir que, bueno, estas Clot no están hechas de ningún material, o sea, pues de ninguno de los tres hipermetales, nada de oricalco, ni gammanio, ni polvo de estrellas. Estas no tienen ninguno de esos hipermetales que las hacen realmente ser del ejército de Atena. Estas realmente serían Clot de la fundación, la de Mitsumasa Kido, de la Fundación Grand, es el nombre. Y bueno, fueron creadas por el doctor Asamori a petición del propio Mitsumasa Kido para ayudar a la diosa Atena a proteger la armadura de oro. Claro, aquí hay muchos detalles que se nota que pertenecen a una parte pues, de relleno porque para quien no haya leído el manga, bueno, ya va siendo la que lo hubiera leído, decir que la armadura de oro en el manga, la que todos hemos visto en el anime, que robó Ikki y demás, es una armadura falsa.
De hecho, habréis visto, sobre todo los que coleccionáis figuras, que el mid-cloth de esta armadura se llama fake armor, porque es una armadura falsa. Pero en el anime, bueno, no sé, omitieron esa parte en la que era falsa y luego directamente cambiaron el diseño así como el que, ala, venga, pues ahora ya no lleva un casco, sino que lleva pues una tiara, como os habéis podido dar cuenta. Con La dos armadura de cojones. Sagitario lleva una tiara y esta otra llevaba casco y no llevaba alas, totalmente diferente a lo que había. Y es porque en el manga directamente era una armadura falsa. Es cierto que solamente ciñéndonos... Carlos, te estoy yendo otra vez con lo de la superaspiradora. Me imagino que los oyentes también estarán en lo mismo. Ah, vale, perfecto. Perdón. Nada, es un sonido para que no lo sepa que... Bueno, estuviera pasando la... es que creo que acabo de arreglar el tema del volumen. Si me escuchará bastante mejor, ¿no? Se te oye muy bien ahora. Ahora se me oye bien, ¿vale? Pues ya está. Hala, venga, ya, puedes continuar. Bien, continúo. Vale. Basándonos plenamente en que es algo pues de relleno, omitimos todo esto de que la armadura era fake y demás. Bueno, supuestamente esta armadura fue hecha por el doctor Asamori en la versión anime, claro. Mientras que este doctor investigaba cómo estaba creada pues, la armadura de oro de Sagitario, que era la que tenían pues, en la fundación, y él nunca llegaba a comprender cómo era posible, ¿no?, el nivel de resistencia que tenía. Era algo que iba en contra de cualquier fundamento científico, con lo cual el hombre, al ver que era imposible construir una réplica de esas armaduras, que era la idea principal que ellos tenían, bueno, pues tomó la decisión de ir a lo que sería algo totalmente tecnológico, ¿verdad? Y bueno, tiene lo último en tecnología, que, bueno, en cuanto a que lo que la ciencia podría dar, por lo menos en esa época. Como vemos, Que sí, que era podían Iron Man, que incluso sí, que sí. absorber ataques y demás. Vamos, eran bastante poderosos. Comentar que, pero claro, hasta cierto punto, ya más allá de un caballero, bueno, con los caballeros de plata vimos que tenían bastantes dificultades ellos, pero sí podían hacer ganar a los santos de bronce al menos un tiempo precioso, ¿no? Y bueno, al final me parece que obraron con la mayor de las dignidades posibles, porque estos personajes, como todos sabéis, no encienden cosmos, sino que son personajes que llevaron al límite la capacidad humana en cuanto a fuerza, velocidad y demás, ¿vale? Y vistiendo pues estas armaduras que representarían pues los elementos, el aire, la tierra y el agua, tomando pues esta forma de vehículos pues Y a tan nadie le importó. característicos y demás. Bien, todo esto fue por un añadido que quiso meter Bandai para intentar vender más figuras. Pero bueno, sobre todo, No, sí, sobre todo, bueno, a que mí va, la hombre. verdad que, bueno, sí que me agradaban. No conocía el manga cuando era niño y empecé a ver esta parte de los santos del acero y demás. Y bueno, la verdad que me resultaba interesante ¿Los Santos del Acero? tener una importancia mayor. Pero bueno, finalmente quedó en nada. Y pienso que no habría nada más que añadir. Si tú, Rick, tienes algo que añadir respecto a estos personajes. No digo Caballero de Acero, que si no me lo repite. ¿Los Caballeros del Acero? ¿Los caballeros del acero? Exacto, exacto. Es que no puedes hacer mucho más con ellos. Es que solo puedes hacer Bueno, eso, repetirlo. Los venga, Caballeros del pues Acero, los caballeros sí. del acero, Los ya está, Caballeros venga. del Acero. Que al final son Sí, sí. son Pero acero, personajes. acero. Que sí, coño, los Caballeros del Acero. Pero Iron Man o de acero. Pero si te das cuenta, son Caballeros del personajes Acero. que al final se les coge un poquito de cariño, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo Sí, creo no que vamos a los de la negar. vieja escuela le Le tenemos pillamos cariño. cierto cariño. Bueno, vamos a lo que vamos, venga. Seguimos. Bien, y eso, a diferencia de una Clot, no serían, vamos a decir, seres vivos, ¿vale? Comentar, y no sé si la otra vez quedó claro que las armaduras de los santos hechas con los tres hipermetales tendrían o serían seres vivos, se pueden autorregenerar si entran dentro de la caja de Pandora, pero si una armadura muriera al recibir un daño excesivo, podría ser resucitada por un artesano que conociera
pues el arte de la reparación de las armaduras, o sea, un mubiano, como es el caso de Mudearies o de Sion o entendemos de Kiki en un futuro. Y para ello sería necesaria una cantidad de sangre suficiente para que esta armadura pudiera resucitar, ¿no? Siempre se entendía que tenía que ser la sangre del portador de esta armadura, pero, por ejemplo, Sirju, además de usar su sangre para reparar, bueno, para dar la vida a su Clot, también lo hizo con la de Pegaso y funcionó igualmente. Entonces, bueno, siempre que una armadura no sufra daños suficientes, se podría autorregenerar o ser reparada por un artesano mubiano, o bien, si es una armadura que está muerta, llega a este otro método de reparación, que prácticamente significaría un sacrificio. El portador quedaría entre la vida y la muerte al tener que ofrecer una cantidad de sangre tan grande. Si fuera la de uno, bien, pero mira, vemos que al final Sirju, que tenía muchísima sangre, consiguió ayudar a reparar ambas dos. Entonces, es importante el punto de que las armaduras están vivas por todo lo que vamos a decir ahora. Y ahora vamos a cambiar a otras armaduras que también fueron hechas como una parte de relleno, pero una parte de relleno no en un sentido para nada despectivo, porque bueno, Dime. Una cosa que antes de cambiar de tema de los Caballeros del Acero, Bien. es curioso que una de las características de los Caballeros del Acero, ¿no? Que es eso de que en el fondo no tienen poderes, son tíos normales con tecnología y todo eso, es curioso que mucha gente esgrime como una de las mejores cualidades de otros personajes como Batman o Iron Man y tal, no parezca surtir efecto a la hora de atraer a la gente hacia los Caballeros del Acero. Sí, bueno, Curioso, principalmente creo que es porque porque se disfrazan desde el definitivo. El poder de los santos a los que en ese momento tocaba enfrentarse, que eran caballeros de plata o ya los caballeros de oro prácticamente, te los dejaba totalmente vendidos. Si ellos hubieran aparecido en una parte anterior en la que tuvieran que enfrentarse te hablo de lo que es el anime clásico, a que tuvieran que enfrentarse a personajes un poco más, no sé, similares a un caballero de bronce, que ya incluso podría ser un reto para ellos, aunque por ahí leí incluso que podrían tener un poder equiparable o hasta superior estos santos. Yo lo dudo, pero bueno, los de acero, digo, equiparable a un caballero de bronce. Bueno, no sé. De todas maneras, recuerda que cuando aparecieron se enfrentaban a un caballero de plata, si mal no recuerdo. Sí, se enfrentaron a un caballero de plata, pero tenían que actuar entre tres. Algo que siempre hay que tener en cuenta cuando se enfrenta un santo con otro es que dependiendo de qué tipo de poder tenga ese santo puede surtir más o menos efecto. Me refiero a que en este caso era Babel, que expulsaba fuego, ¿no? Pero eso mismo no surtió el mismo efecto, poco sí, ¿no? Pues con Argol, ¿no? Argol, digamos, cuando consiguieron absorber el poder del propio ataque que hizo Perseus Argol, acto seguido él cambió a otro ataque diferente, parado porque no era energía, sino que era pues un ataque físico, ¿no? Paralizaba pues, a los personajes, pero luego después el golpe era una patada, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? Un poco dependiendo de qué poder tenga cada personaje. No sé, incluso quizá podría haber tenido efecto con un caballero mucho más poderoso, pero igualmente dudo que pudieran contra un santo de oro. Estamos hablando de cosas que, si nos basamos en lo que es el séptimo sentido, la velocidad de la luz, es como algo que escapa totalmente a... Si es que incluso el propio Doctor, cuando estaba hablando de cómo estaba compuesta esta armadura, teniendo en cuenta que en el anime que era auténtica, él jamás llegaba a comprender cómo podía estar hecha para que pudiera resistir tanto, y era porque, claro, él no comprende, sí, el oricalco, el gammanio, que es un metal, pues es un metal súper duro, pero claro, ahí hay otras cosas, como el polvo estelar que forma parte de esa explosión primigenia que creó el universo, ¿no? Entonces ahí hay muchos factores que a la ciencia todavía en este momento en el que fue investigada esta armadura pues le pillan totalmente lejos y es algo que de manera científica se puede replicar, que eso tampoco lo sabemos, pero bueno.
Poco más Pero no habría deja que de ser decir de eso. curioso. Sí, Sí, pero no deja de ser curioso, porque si usted fija, como decía antes, uno de los argumentos que más esgrime la gente para decir, oh, mi superhéroe favorito es Batman porque es un tío normal, que solo usa artilugios, tal. En Marvel es Iron Man y tal. Curiosamente, no hay nadie que aparentemente sí, defienda a los Iron Man caballeros es del un acero. caballero del acero. Mira, Totalmente. qué bien parado sale, ¿no? Sí, 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 se le podría haber sacado mucho más en partido cuanto quizá a esto. yo creo que sí. En el Mm, fondo sí. Porque la idea per se no es mala. Pero es curioso, sí. siempre me ha resultado súper curioso que estos personajes sean tan queridos por el gran público, pero luego estos fueron como denostados, a pesar de tener las mismas cualidades. Luego después aparecieron en Curioso. Omega, que no sé si es incluso peor, porque no recuerdo el papel que tuvieron, si fue bueno o malo, porque en esa parte yo ya me perdí bastante. Tenía fe de que Omega fuera a salir pues en castellano y poder verlo tranquilamente, comprarme, no sé, la edición que sacara Selecta o algo. Finalmente nunca llegó y la verdad que me da bastante pereza tener que ponerme a bajarme la pirata y eso. Yo, no sé, yo quiero que me lo pongan legal y comprármela. Entonces me he quedado sin ver todo lo de Omega. Evidentemente, si hubiera estado hecha con calidad y en un estilo como el de Araki, creo que no me hubiera esperado a verla. Pero bueno, sí que recuerdo que salían en Omega, pero no recuerdo si el papel fue bastante más relevante. Entiendo que sí. Sé que salía Yabu con una Claw, pero bueno. Sí, sí, recuerdo algo así, pero que Lo que se vamos, creó fue un ejército no de conseguí soldados de ver. acero y fuera. Nos estamos enredando mucho con estos personajes. Sí, Vamos a los siguientes, exacto. venga. Bueno, pues comentaba que estas Clot de Atenas, salvo las de acero, tendrían vida propia, por así decirlo, pero ahora vamos a tener un pequeño cambio respecto a las siguientes armaduras y vamos a pasar a las de otra parte que también fue un relleno, pero es un relleno totalmente glorioso y maravilloso, ¿eh? Que estamos hablando de la saga de Asgard. Ahí tenemos las Robs o las Robs que visten los dioses guerreros, pero no son únicamente de dioses guerreros, sino que el propio Odín o la vestimenta que llevaría luego después Loki en Solid Gold también serían God Robs, ¿vale? God Robs, pues como, bueno, pues el inglés sería Dios y Robs, que sería algo como bata, manto, algo así, o sea, que sería como el manto divino, manto de un Manto dios divino. o algo así. Principalmente tienden a tener formas de criaturas de nórdico. Eso no siempre se cumple, no es exactamente así. De hecho, tenemos a un Esmilodón, que sería pues la armadura de Zeta y la de, bueno, pues las dos armaduras gemelas. O, por ejemplo, tendríamos algunas herramientas que pertenecerían a historias pues, de la mitología nórdica, como sería pues el arpa, ¿no? El propio Mim de Benetash, o por ejemplo la propia Clot que tiene Odín cuando está montada, no, casi que podríamos decir que sería una especie de altar pues de presentación, pues ese object, ¿no? Tendríamos también pues a la amatista de vaya, se me va totalmente la cabeza, de Alberic. sí, sí, un personajazo maravilloso. Personaje. Comentar que originalmente, como todos entiendo que ya sabéis, la primera vez que los santos fueron a Asgard fue en Ovas, en el segundo Ova, de la caliente batalla de los dioses, que se traduciría así literalmente. Pero en ese momento nunca se mencionó que fueran Gobrobs ni nada, no, y tampoco el tema que conocemos de los zafiros de Odín, ¿vale? Entonces, bueno, fue una película que marcó ese cambio en una mitología. En cuanto a Saint Seiya, fue la primera vez que vimos a los santos luchando contra personajes pertenecientes a otra mitología que no fuera pues la griega, y fue cuando se decidió a hacer esta parte en el anime propia sobre estos personajes. Y de verdad que el trabajo que hizo Shingo Araki y Michi Himeno, que fue la que hizo realmente los diseños finales de todas estas armaduras, es soberbio. Entendemos que el diseño de Michi Himeno está ahí también porque los personajes son un poco más estilizados que en la parte anterior del santuario, donde los santos eran algo más corpulentos, pero en este caso la dirección artística de ella hacía que los personajes fueran
más, pues más estilizados. ¿Querías comentar De algo, hecho, perdón, Enrique? no, sí, sobre la película de los dioses guerreros y tal. De hecho, tenía un par de elementos y curiosidades a nivel mitológico que, vale que no es el programa de momento, pero sí es verdad que molaría comentarlos un día. Como por ejemplo el villano, Delvar, Sí, se llamaba, creo que se llamaba así. lo mencionamos, sí. Me suena que lo mencionamos hace años, pero el tema de que Hicimos su uno nombre... respecto a los dioses guerreros, pero intentando pasarnos Solid Gold, que eran bastante desconocidos, y mencionamos también a estos. Podéis buscar este programa. Es que, Creo que claro, lo que hicimos no, en dos partes, ¿no? Hicimos la de sí, los creo generales que sí. marinos y luego pasamos a este y lo hicimos en un par de veces, Sí, incluso, expresando Lo que mucho no recuerdo, respecto a la mitología que había detrás de estos sí, incluso personajes. hablamos de Sí. cuál era el personaje más malo de Saint Seiya. O sea, que los guerreros divinos, Delta, o sea, Alberith y demás se han tratado bastante, ¿eh? Pero sí, bueno, sí. nunca viene mal, De ¿eh? hecho, pero no Sí, recuerdo, sí, sí, pero no estaría bien. recuerdo si llegamos a decir la curiosidad del villano de la película, que creo que en lo que es España y me parece que Latinoamérica lo llamaron Dolvar, si mal no recuerdo. Sí, bueno, viene Dolvar, todo de que, vamos, pero es que supuestamente Pero es pues que se dice en la así. versión japonesa, sí, pero es que en la versión japonesa se llama Delvar y es un juego de palabras. O sea, no un juego de Sí, palabras, es cuando tú coges un nombre y lo rebujas, ¿cómo se dice eso? Es un... sí, lo que supuestamente sería Balder, pero cambiado el Efectivamente, nombre. sería Balder. Fue por lo Sería que Balder y dicen, lo... pero es por lo que dicen Delvar, porque realmente los Delvar. japoneses dicen Dorobar, entonces parece que están diciendo Dolvar. No sabemos si es que tomaron ese nombre al revés y luego después quitaron esa letra para diferenciarlo, porque la romanización que tienen los japoneses a veces es bastante errónea y, bueno, hay bastantes palabras que no terminan de quedar bien Bien expresadas, ¿no? cuadrada. Por ese detalle. Volvemos a las armas. Volvemos a las armaduras, por favor. Podemos dedicar un día especial a curiosidades de los nombres o como queráis, pero a armaduras hoy. Sí, perfecto. Sí, pues comentar esto, ¿vale? Que supuestamente serían en su mayoría cloth inspiradas en personajes mitológicos o diferentes cosas que tuvieran que ver pues, con la mitología, como hemos dicho, la arpa y demás. Las cloth de la saga de Asgard serían 8 por las 8 estrellas que tendría la constelación. Y bueno, tienen todas pues un zafiro de... Todas menos la de... ¿Cuál era la armadura? La de... O sea, Z, digamos, la gemela, la de La de Alcor, Alcor, ¿no? Sería la que no tendría, la estrella gemela de Z es la que no tendría pues un zafiro como tal, serían las otras. Cosa que, bueno, no sé por qué, vamos, yo pienso que se puede haber incluido, ¿verdad? Esa creo que, vamos, que yo No, recuerdo no tiene zafiro. siempre, a mí siempre me resultó curioso el por qué los espilodones. ¿Por qué elegir un espilodón? Sí, fue bastante ¿Sabes? Porque curioso elegir sí, porque mitológicamente, vale, lo más lógico era que tirasen de Skoll y Hati, ¿no? Que son los dos lobos estos que persiguen la luna y el sol. Sí, Bueno, aunque se es llama bastante decir curioso la ese sol y detalle. la luna. Pero supongo que no lo hicieron por el tema de que no se parecía demasiado a Fenrir. Sí, Supongo, pero ¿por qué de Milodón? O sea, no sé. es súper curioso ese detalle porque es el único de todos los personajes que no tiene nada pues con un personaje mitológico, al menos que yo sepa. Vamos, y creo que es igual, ¿verdad? No hemos visto ningún diente No, a de mí no me sable. suena ningún Esmilodón ni ninguna historia de eso. A veces, Julián, se te pierde, se te va la voz de vez en cuando. Yo no sé si te estás moviendo, pero de vez en cuando se te va la voz, ¿eh? Sí, perdonad, me he tenido que mover porque por algún motivo en la toma de corriente en la que estaba conectado no me estaba cargando la batería del portátil y se me estaba apagando. Entonces, bueno, me he tenido que mover a otro lugar y aquí sí parece que no hay ningún problema. Bueno, ok. Seguimos entonces. Bueno, estas armaduras no son de oro, pese a que en el doblaje latino se mencionaban que eran armaduras de oro. Esos son problemas de doblaje. No sé si tendrán que ver con God Claude, God Rob
cosas de este tipo, ¿no? Que puedan haber tomado como Gold en vez de como God, ¿no? Entonces, bueno, no, la verdad que no lo sé, no tiene ningún sentido, pero recomiendo a todo el mundo que la saga, bueno, que en general vean Saint Seiya con los subtítulos activados, los subtítulos originales sacados del guión japonés, porque madre mía, yo sé que a todos les gustan pues, sus doblajes, pero hay cosas que se salen mucho de lo que realmente se quería decir en ese momento, con todos los errores. Entonces, bueno, siempre... Sí, siempre recomendable, aunque siguen manteniéndose, aunque no lo queréis oír en japonés, pero por lo menos activar los subtítulos para enteraros de la historia original. No voy a entrar en detalles de qué tenían que hacer, de lo de los zafiros y demás, porque eso ya forma parte de una historia que ya todos entiendo que, pues, que conocemos. Si estás oyendo este podcast es porque entiendo que conoces Saint Seiya y ya te lo has visto varias veces. Entonces, bueno, decir que sí se ven bastante poderosas, bastante duras, pudieron resistir muy bien los ataques de los santos de bronce y de hecho no fueron armaduras que se destruyeran en demasía, pese a que con los combates sí que sufrieron daños, ¿no? No como las que vamos a hablar ahora, que son las scales de Poseidón, que esas sí quedaron bastante maltrechas después de estos combates. Pero bueno, no tenían la resistencia propia de una armadura de oro. Entonces entiendo que estarían entre medias de una de plata y una de oro, más o menos, en cuanto a la dureza, pero no hay nada oficial escrito al respecto de más propiedades, ni de materiales de las que estuvieran hechas, ni nada. Y sí que, a diferencia de las de Atenas, entendemos que no serían seres vivos como tal, ¿no? Como las otras armaduras, sino que serían protecciones resistentes. Si vemos que en algún momento se me corta, ¿vale? Intento volver a conectarme. Digo porque veo que no me está cargando la batería al portátil. No sé Bueno, qué estará pasando por aquí. de momento se te oye bien. Bien. Pues vamos a pasar a las siguientes, a las Scales de Poseidón, que fueron las primeras armaduras que llevó un humano según la época, bueno, pues según lo que cuentan en el hipermito. Serían las primeras armaduras. Bueno, como curiosidad, decir que estarían basadas en criaturas de las profundidades. Incluso en el hipermito se dice, pero no sé, me resulta pues como que me resulta un poquito extraño, ¿no? Este detalle, ¿no? Dicen que estas armaduras estarían creadas antes que la propia criatura en la que estaría inspirada. Me resulta un poco curioso, pero bueno, sí que se menciona esto lo que viene en el hipermito. Lo que viene a decir que las criaturas nacieron en base a esas armaduras. O se criaron en base a esas armaduras, sí. Sí, pero bueno, que me resulta igualmente bastante extraño el detalle, pero bueno. Si lo miras desde el punto de vista de los dioses, es como si Poseidón creó esas armaduras y luego creó las criaturas del mar en honor a esas armaduras. Pero ya sería buscarle demasiado... O sea, sería buscarle las tres patas al gato, vamos. Ya veo, ya. Bien. Ahí estamos. Sí, en cuanto a la dureza, estas armaduras eran poderosas, pero estaban hechas únicamente de oricalco. No tendrían nada de gammanio ni nada de polvo de estrella, con lo cual también carecían de esa cosa especial que sí que tenían las armaduras de Atena. Comentar que, como ya dijimos la otra vez en el anterior programa y en el hipermito, los primeros enfrentamientos que hubo contra el ejército de Poseidón, que es de todos los dioses el que tiene el ejército, las filas de los santos de bronce quedaron totalmente diezmadas y quedaron los guerreros más jóvenes, que fueron las armaduras cuando Atena vio que esa era pues la ventaja principal que había entre los dos ejércitos, entre el de Poseidón y el de Atena, ¿vale? Y esto no serían tan poderosas, porque Atena, una vez que hizo pues esa copia, mejoró más allá de lo que Poseidón tenía en su propio diseño. Y bueno, decir algo respecto a Kurumada a la hora de hacer el diseño. Él decía que no quería
ornamentos en plan conchas y cosas así que tuvieran que ver con, en cuanto a la mitología, o sea, digo, pues en cuanto a la mitología clásica, cuando hacen representación pues, de temas así marinos y demás, estatuas de, pues, de Poseidón o Venus naciendo pues, de entre las olas y demás, no, él no quería entrar en eso, conchas y cosas así como muy entrelazadas, sino que quería hacer pues, unos diseños algo más agresivos y menos sobrecargados, ¿no? Y ese es uno de, pues uno de los detalles también por los cuales, por ejemplo, no tomó otras criaturas así marinas como las anémonas o cosas así en cuanto a los diseños. Incluso el propio Kraken, el de Isaac, en vez de tener la forma conocida de un pulpo, de un calamar, tomó una forma diferente a la hora de hacer el diseño más parecido al de una manta. Kurumada le pareció que tenía un diseño, vamos a decir, pues más agresivo, más interesante para él. Y luego el color, ¿vale? Que también hay bastantes ideas un poco preconcebidas respecto al color. Se dice que fue Bandai la que dijo de cambiar el color. No, hay cosas, pero no en todo, que no tiene nada que ver. Kurumada empezó haciendo colores, o sea, pues las Cloud, pues las Scale, las coloreaba de color azul, porque le parecía que era más interesante. Al ser criaturas marinas, se fue al azul. Pero decía que no le daba sensación de parecer poderosa. Si no recuerda el momento en el que él empezó a hacer sus primeras pruebas, las hacía en color azul, y luego después vio que haciendo las doradas parecía que eran pues, más poderosas y ya está. ¿Que pudo haber influencia de Bandai al respecto y todo esto? Podría ser, pero no hay nada oficial o algo así que digamos de manera categórica. Bandai fue la que dijo a Kurumada, no las quiero azules, las quiero doradas. Igualmente también pudo haber sido Toei que dijera, no me las pongas azules que la paleta de color se me queda monocromática prácticamente, poniendo también algún ejemplo más de cosas, ¿vale? De que podían haber sucedido. Pero vamos, lo único que sabemos es que Kurumada decidió cambiar el color de azul a el dorado con el color este así anaranjado y demás, porque le parecían mucho más poderosas, únicamente. Nada más. Y punto. Y punto. ¿Alguien tiene alguna...? Ah, bueno, sí, decir que en el manga son de color dorado. Tienen ese matiz tan rojizo, anaranjado que tienen en el anime, ¿vale? Eso fue ya añadido después. No sé si alguien estará haciendo alguna pregunta en el chat, Carlos. Si ves que hay algo interesante, pues me interrumpes y vemos a ver qué tal. Bien, vamos a ir a las siguientes que habría en aparición, que serían las Sharples. Se dice Sharples, no se dice Sapuri, ¿vale? Tened en cuenta que los japoneses, a la hora de hacer una romanización de una palabra, tienden a tener, sí, muy mala pronunciación. Todas las palabras que vienen por del inglés o palabras que vienen de cualquier lengua latina, ¿no? Entonces, Sharples, ellos lo traducen fonéticamente, ellos lo pasan como Sapurisu, algo así, me decir Sharples, ¿no? Entonces el Sapurisu ese terminó pasando a ser Sapuri, y creo que incluso en el doblaje latino lo mencionaban como Sapuri en alguna ocasión. Pero no, vamos, realmente es lo que digo, es como cuando quieres hablar inglés y no sabes pronunciarlo. Pues eso. Así Si os que parece... ya sabéis, cabrón, surprise, motherfucker. Sí. Y eso que Surprise, todos los doblajes tienen errores. Decir que, bueno, pues las Sharples de... Bueno, una cosa, Julián, hay que tener en cuenta que cada vez que se dice Sapuri, muere un caballero de bronce, o sea que, ojito. Sí, bueno, yo hoy mismo he tenido una conversación al respecto de lo de Sapuri con nuestro compañero Alex Ramos de Dame tu fuerza Pegaso y colaborador también de este podcast, respecto a eso, porque ya le dije, no, a ver, la gente especializada, la gente que de verdad sabemos de Saint Seiya, no podemos decir Sapuri, no podemos decir Sapuri. Y le estuve explicando el motivo de por qué el fandom empezó a utilizar la palabra Sapuri, especialmente pues en América Latina. Y él me comentaba que, claro, a él cuando le explicaron de que sí debía decir Sapuri, también se lo explicaron con mucha vehemencia y tal, y esto por esto. Y ya le dije, no, mira, esto es así, por esto y tal. Y bueno, más o menos quedó al final claro y entendió que sí, que se dice Sharples.
Kurumada utilizó Sharpplace, y si los japoneses no saben pronunciar bien una palabra en inglés, no tenemos por qué seguir diciéndola nosotros mal, ¿no? Bueno, pues nosotros sabemos decir Sharpplace, pues si a ellos les cuesta un poco más, pues bueno, que digan Sapuri, pero bueno, que tampoco pasa nada. Pero bueno, Bueno, a mí sí me da un poco de dentera. que sepáis que estoy viendo a un compañero al cual se va a cagar porque creo que todavía no nos oye. Se tiene que conectar. Y a ver la gracia que le va a hacer cuando le nombremos la palabra Sapuri. Sí, yo no sabía si lo que tú mencionas, hablando de Salva, es más purista con el tema de las palabras que yo, porque unos debates y unos pollos en las redes sociales cuando leo un Sapuri por ahí que no veas, pero bueno. En fin, Sharpplace sería un sobrepelliz, sería la traducción literal de esa palabra al castellano, para que sepamos a lo que viene, igual que las ROP significaban una cosa, las CLOD otras, Scale que serían escamas, ¿no? Pues un Sharpplace sería una especie de túnica, las túnicas de los sacerdotes, eso sería un Sharpplace, un sobrepelliz. Y serían las armaduras del ejército de Hades. ¿Okay? Estas armaduras son bastante curiosas porque sí tendrían una resistencia comparable a la de una armadura de... Pero estas, pese a que estábamos diciendo que solamente eran seres vivos las armaduras de los santos de Atena, tienen una particularidad, y es que estas son las que controlan a los espectros para que cumplan la voluntad de Hades. No es al revés, no es el portador de la armadura la que la controla, sino al revés. La Claude elige, digamos, a quien va a hacer que la aporte, ¿no? Pero más allá de eso, digamos, la mayor importancia o la personalidad, vamos a decir, la tendría la propia armadura. Quizá también estoy siendo un poco excesivo en esta apreciación, porque mira que me costaría creer que un Radamantis fuera sometido por una armadura, ¿no? Pero bueno, más o menos creo que podéis Bueno, es entender como si despertara realmente el alma del portador. Bueno, voy a aprovechar a presentar Sí. a otro invitado que está con nosotros, que no es otro que Salvador Márquez Arenal, Wind Warrior. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estamos todos? Bueno, ya sabes, Salva, que por lo que os he escuchado, sabes que estamos hablando de las Sapuris, ¿no? Sí, de las Sharpplace. De los sobrepelliz, de las armaduras oscuras. The Surprise, motherfucker. Prohibido Es que decir cada vez Sapuri. que dicen, cada vez que alguien dice Sapuri, un hada del inframundo muere, tío. Totalmente de acuerdo. Mira que suena mal Sapuri. Uf, terrible. Bueno, sigue con los Sapuris, venga, va. Bueno, pues lo dicho, estas son las que buscan un cuerpo nacido bajo esa estrella. Sabemos que todos los espectros pertenecen a un tipo de estrella maligna, vamos a decir, ¿no? Las hay terrestres, las hay celestes, más, bueno. Y entonces, bueno, comentar que estas armaduras hacen que también se puedan desplazar de entre el mundo de los vivos y los muertos, cosa que muy pocos personajes desde la época mitológica consiguieron entrar al inframundo y volver de allá. Y aunque todo el que regresaba nunca regresaba muy bien muy bien del todo, ¿eh? Cierto que todo el que regresaba creo que terminaba volviendo, pero eso ya son temas de mitología que no vienen al caso. Es cierto, pues, que con esas armaduras se podría cambiar y se podría, digamos, viajar de un lugar a otro, salvo ya que se tratara del Elíseo, que ahí no habría manera. Ahí ya ni con esas armaduras sería posible. Estarían construidas por minerales comentó Hakurei en los canvas, pero no hay ninguna información al respecto en el manga clásico y tampoco en el anime. Y por mi parte no habría ningún detalle más que mencionar de las Sharpplace, salvo que Rip o Carlos o propio Salva, que es bastante entendido de este tema, quieran comentar algo. Yo tengo una pequeña dudilla. Si se supone que las Sharpplay son las que controlan a sus usuarios y no al revés, ¿qué fue lo que pasó con Saga
y... joder, no me sale el nombre. Sí, Shura y Camus. Shura Pero- y... Sí, pero es como si fueran fakes. Es que ellos no tienen estrella maligna. Ellos solo tienen la Ujú. armadura. Exacto. No tienen y el no se espíritu de percataron ningún... Y los de Hades no se percataron de ese pequeño detalle antes de darles el surprise. Es un poco Bueno, como cogido por los pelos. Eran mismo que como entendiendo- sí. soldados de alquiler. Hmm. Ajá. Que por supuesto no nos iban a traicionar. No me creo una mierda. Hombre, les hicieron un trato, ¿no? Servís, os devolvemos a la vida. Y, en fin, Ya, pero es lo que pensaban. al final son caballeros de Atenea, joder. Son potenciales traidores, cacoporro. Bueno, ¿hay algo más? No determino yo de ver mucho sentido. ¿Hay algo más que comentar sobre alguna característica especial de las Arplays o intentamos contestar alguna pregunta del chat antes de seguir? Sí, comentamos alguna más. Únicamente, bueno, todos pues que tienen pues un diseño súper barroco. Cambiaron lo que es el estilo, sí, más inspirados incluso en las catedrales góticas en muchas ocasiones, ¿no? El diseño era súper recargado. Muy buen trabajo el que hizo Kurumada, demostrando que nadie como él dibuja. Y por mi parte no hay nada más que hablar de las Sarplays. Y ya pasaríamos a otras menos conocidas y muy interesantes. Bueno, la gente está preguntando de qué están hechas las armaduras de los guerreros divinos de Asgard. Es eso, no hay ninguna información al respecto de cuál es el material. Así que todo lo que digamos... Pues sí. Bueno, pues a ver, Así que eso... las siguientes armaduras. Las Camuys. Las Camuys son las vestimentas que llevarían los dioses, los 12 dioses del Olimpo, ¿vale? Que el problema que hay con esto es que mucha gente pues la confunde con las God Cloth, por un tema de que los kanjis pues en japonés son bastante parecidos. A la hora Pues, Julián, te voy a contar una de curiosidad, escribirse. y perdona que te corte. Ujú. He buscado las armaduras Sí. Kamui en San Google y me aparecen las Godcloth. Y de hecho tengo las imágenes de las Godcloth. Fíjate, Vale, no te fíjate el preocupes, detalle de ya- las... No, pero me refiero al detalle de la confusión. Tú pones Ujú. Kamui y te pone, por ejemplo, Sí. las armaduras de Soul of Gold. Exacto. Es que si tú pusieras God Cloth, sería, vamos a decir, a ver, Cloth es como una vestimenta, ¿no? Y God sería Dios. Y en cambio, Kamui viene a significar exactamente lo mismo. Pero, y también hay gente que en vez de decir Kamui dice Kamei, que tampoco sería correcto, ¿vale? El término. Entonces tendríamos Kamui y las Godcloth. Las Godcloth sería la máxima evolución a la cual podría llegar una armadura siempre que fuera bañada por la sangre de una diosa. Entonces sería una especie de representación, un poco como un holograma Una ¿no? evolución. Una evolución. Como una visión, sí, pero no una evolución que sería fija como tal. Sí, Sería como una representación máxima. Vamos a hablar como si se transformaran en Super Saiyajin. Sí. Sí, Joder. sería algo así. Me ha venido a la mente cuando has dicho, Julián, lo de que se bañaran en sangre, tío. Me imagino a Atenea ahí con la regla poniéndose el Tampax. ¡Dios, un Ay, Tampax por divino! favor, no. Pues bueno, vamos a Pero ver. es temporal. Esta Podría forma haber sido ilusoria que llevarían las armaduras, ya fueran de bronce, de plata o de oro, como pudimos ver pues, en Solid Gold, pero bueno, las únicas que hemos visto con forma ilusoria, de forma canónica, vamos a decir, serían las de los 5 santos principales, los 5 santos protagonistas, ¿vale? Esa forma ilusoria, luego una vez que terminan de hacer la función que tienen que llevar a cabo, vuelven otra vez a su forma original, ¿vale? Entonces esas armaduras sería como un despertar divino de una armadura normal y luego volvería a su forma. En cambio, un Kamui siempre tendría su forma divina, ¿vale? Que son las armaduras de los 12 dioses del Olimpo. Comentar que la armadura que hemos visto a Poseidón sería un scale, ¿vale? La que vimos en el manga y en el clásico.
supuestamente no sería pues un Kamui. Con lo cual entendemos que Poseidón tendría un Kamui pues suyo, ¿no? Que entendemos que sería algo bastante espectacular y bueno, quién sabe, quizá alguna vez lleguemos a verlo. Pero en cambio la de Atena y la de Hades o la de Himnos y Tánatos sí serían... no, perdón, no, Himnos y Tánatos no poseían Camuis, ¿verdad, Salva? Porque no No, yo son creo que son 12 Sharplays del también. Olimpo. Sí, exacto, esas serían Sharplays. Igual que Exacto. la de Hades que se ve también sería Sharplays. Yo pensaba que la de Hades sí que era pues un Kamui. No, yo creo que todas las que hemos visto no son las Kamui originales. De hecho, Bueno, de creo hecho, que es creo verdad. recordar que le preguntaron a Kurumada Sí, y se quedó así con una respuesta de esas que da medio abierta, medio tal. No, eso exacto. eran Sí. como Sí, que, sí, hostia, es no se me había cierto. ocurrido, pero puede ser que en el futuro vendamos más miniaturas, o sea, más Mira, figuritas. tienes razón pues en un detalle. En los diagramas que vienen en los tomos, la armadura de Atena aparece como una Clod, la de Hades como un Sharplace y la de Poseidón pues se la menciona como un Scale, con lo cual entendemos que tendrían una armadura superior. No sé, la verdad que a mí la de Atenea, pues la de Atena me cuesta creer que no sea pues un Kamui, pero bueno, La verdadera armadura de Atenea. O sea, la armadura de la época del mito, yo qué sé. Es como la armadura esa que se ve a Pegaso en el Tenkai, ¿no? Que se ve y además luego aparece también en el episodio G, pero no te llegan a explicar muy bien lo que es. Y bueno, luego pues comentar que en la enciclopedia Tyson aparece un supuesto diseño de un Kamui de la armadura, vamos, sí, del Kamui que tendría Zeus, pero que aunque pareció pues como un contenido de la enciclopedia, Kurumada lo descartó como un boceto de su forma verdadera, ¿vale? Entendemos que la enciclopedia Tyson supuestamente habla de unas investigaciones que habría hecho la Fundación Grant que podrían... Es un poco con lo que he jugado, pues con lo que se jugó con esta enciclopedia, ¿no? Que al ser una investigación de la Fundación Grant podría tener esos pequeños errores o esas imprecisiones que, bueno, a Kurumada le podrían servir para en un momento dado tomarse las licencias o poder cambiar lo que a él le pareciera bien, pero de base es un material original que estaría supervisado por el propio Kurumada. Pero bueno, ya sabemos que Kurumada cuando no le gusta algo lo cambia y no tiene problema en haber dicho que anteriormente eran 47 armaduras de bronce y luego poner 52. A él le da lo mismo todo. Donde dijo Okay. Diego. Y estas serían las... Vamos, yo no tendría nada más que decir respecto a los Kamuis. No sé si alguna cosa más por ahí, pero si no pasaríamos, antes de hablar de las armaduras de los santos de la corona que dan bastante juego, hablaremos de las glories, ya que estábamos hablando de los Kamuis. Ok, los Kamuis, los glories serían las vestimentas, las armaduras utilizadas por los ángeles en la película Tenkaigen. Se desconoce el material de las que están hechas. Igualmente hay personajes que aparecen en Next Dimension, que son pues, los satélites, el ejército particular de Artemis, que desconocemos si lo que dicen son también unas glories, ¿vale? Vemos que los tres personajes que aparecen pues, en Tenkaigen Overture pertenecerían al ejército de Artemis, pero no serían satélites, sino que serían ángeles. Entonces no sé si por el hecho de ser un ejército diferente dentro de la misma diosa, tengan una nomenclatura diferente a las de las satélites. No se ha mencionado nada en Next Dimension. En cambio, en Next Dimension sí que hemos visto pues a Ícaro, vamos, al ángel durmiente, creo que lo mencionaba así Kurumada, ¿verdad? Sleeping Angel, sí. Sí, Sleep Angel. Y no tendría nada más que decir, aparte de que me encanta el diseño así tan estilo personaje de la época mitológica.
Y que a ver si nos da más información en el Last Dimension, porque está un poco Sí. como atascado todavía en el pasado, que yo entiendo que lo de Asclepio y todo esto del 13º Caballero de Oro, pues mola, pero joder, Sí. al fin y al cabo no dejan de ser otras 12 casas más y otra vez el ejército de Hades, y sí, eso mola, pero digamos que todo lo que lo rodea, pues es un poco ya repetitivo, ¿no? Y en el fondo, cuando teníamos esas escenas con Touma, con seguir la silla de ruedas y los viajes esos al Olimpo, joder, pues te quedaban con ganas de querer saber más información, y aunque el fondo sea un poco también calco alguna cosa de la propia película, pero yo creo que del pasado y del presente sabemos mucho, y del Olimpo que es el futuro o el presente real, depende quién lo quiera analizar, ¿no? Lo de los viajes en el tiempo, pues no tenemos apenas información. Bueno, pasamos a los santos de la corona, a las Corona Clot. Esta parte me parece bastante interesante y pienso que puede dar un poquito más a debate. Luego pienso que a partir de aquí ya todas serían un poco más parecidas en plan como lo de los Glories, ¿no? Que son prácticamente una pequeña información y no habría tanto de lo que debatir. Todas las que vamos a mencionar luego, ¿no? Que son bastantes y súper interesantes, pero estos, los de los santos de la corona, sí que me crean cierta discrepancia por ahí, ¿no? Porque supuestamente estarían basadas en constelaciones, en este caso sería Carina, Lynx o Lince y la cabellera de Berenique, ¿no? Carina, bueno, sería Quilla también, ¿vale? La constelación de Quilla. De la guía del Originalmente barco. serían... Sí, originalmente sí, el barco, bueno, pertenecería al barco de Jasón y los Argonautas. Sí, Es una constelación que está basada por diferentes partes de estas. Comentar que, bueno, supuestamente estos tres serían personajes que en un pasado pertenecieron al ejército de Atena, fueron resucitados por el propio Abel y les dio, digamos, sería como una versión, vamos a decir, una corona Clod inspirada en esa Clod que sería como la de los santos de Atena, ¿no? Con sus pequeñas diferencias. Entonces ahí es donde a mí me genera cierta duda, porque las Clod están hechas de gadmanio, oricalco, polvo de estrellas y serían, vamos a decir, como seres vivos y se podrían autorregenerar, etcétera, etcétera, etcétera. En cambio, estas armaduras serían prácticamente de una dureza como la de un caballero de oro, aunque desconocemos de qué material están hechas y si tienen vida propia. Lo que sí sabemos es que todas cuentan con un emblema que sería el de una especie de sol, pero bueno, no es un elemento como tal que solamente hayamos visto en las armaduras de Que los santos de la realmente corona. El propio Moses de la ballena tiene el mismo elemento en su cinturón. ¿Podría ser eso la prueba de que la armadura de Moses junto con la de estas sean esas 4 armaduras misteriosas y no la del Fénix, como muchos piensan? es que Porque ahora vamos a realmente, hablar de eso, de Julián, las 4 armaduras misteriosas. hay muy poca información, ¿no? O sea, yo sé, se comentaba también que si eran armaduras de Atenea que habían sido recibido la sangre de Abel, como sucedía con las de los caballeros de bronce. También había gente pues partidaria que decían que eran simples armaduras como las que llevan, por ejemplo, Saga, Camus y Capricornio cuando visten su versión Sharplis, ¿no? O sea, hay muy poca información. Encima, si se trata del anime de Toei, ya te puedes creer cualquier cosa, ¿no? Sí, ya, la verdad que... comentar eso, que en el panfleto de mencionado como armaduras con rango de bronce, pese a que no son del ejército Exacto. de Atena. Por eso la gente decía, no, o sea, pero esto ya son pajas mentales que se hacía el fandom, ¿vale? Que si igual habían recibido sangre de Abel o habían sido modificadas. Exacto. O algún rollo de eso. Pero es que eso nunca lo vamos a saber. Cada uno que piense lo que quiera. Sí, como único dato...
como único dato oficial decir que en el panfleto del Tenkaigen que se dio cuando la gente fue pues al cine a ver el estreno, yo tengo pues ese panfleto, pues, está todo ahí en japonés, ¿no? Bueno, salen los santos de la corona y sí, se les menciona como santos con rango bronce. Y también siempre se les ha asociado a esas 4 armaduras misteriosas. También en la propia novela Gigantomaquia, de la que hablaremos ahora, de las armaduras que llevan los personajes, aparece Berenice, ¿no? La cabellera de Berenice, ¿no? Como una de las armaduras. Y ahí aparece como armadura de plata, Salva, o aparece como una de bronce. Aparece como una de bronce, ¿verdad? Que ya no recuerdo. Y a mí me recuerda que a mí me suena que de bronce. Vale. Sí, da por mantener un poco la coherencia de todo esto. Pues eso, que habría 4 armaduras de material misterioso, pero no sabemos si fue una locura de Kurumada, porque es cierto que si se menciona, esas 4 armaduras sí que se mencionan en la enciclopedia Taizen, que existen 4 armaduras de material desconocido. Y ahí nos quedamos con esto. Es una de las grandes cuestiones que hay en el fandom de Saint Seiya, y toda información que no sea esta que hemos dado es pura especulación. Entonces, nada más se puede decir al respecto. Es lo que hay cuando falta información. ¿Qué vamos a hacer? Y ahora viene... Venga, mira, ahora vamos a pasar a diferentes armaduras. las curiosidades de armaduras Sí, esas. armaduras curiosas. Estas son mucho más rápidas. A Salva son las que más le gustan, estoy seguro de ello. Entonces, bueno, comentar primeramente, el dios Ares tiene un ejército, que serían los Berserkers, de las cuales desconocemos qué tipo de armaduras visten, ¿verdad, Salva? Y el material de las que están hechas. Entonces, no habría nada más que mencionar respecto a los Berserkers, salvo que... Hay un pequeño apunte, bueno, no sé si es lo que ibas a decir, No, cuéntalo tú. que en uno de los guidance de los Canvas se resucitan o vuelven a la vida un par de berserkers del escuadrón de la llama, ¿no? Creo que era. O sea, Sí. tenía como cuatro batallones. Había 4, ¿no? sí, sería llama, fuego, terror y calamidad, que entre llama de haberlo dejado solo, pero bueno, serían Sí. 4. Y lo que no estoy seguro es si los berserkers solo pertenecerían a la llama. Y el resto de tropas, no sé si les llamarían berserkers, no estoy seguro ahora mismo. Pero probablemente igual no todas las tropas de Ares fueran berserkers. Es posible que no. Bueno, pues ahora mismo de cabeza no sé deciros el nombre de los 2 guerreros que salen en los canvas, pero, porque además son de estos que son nombres súper extraños que no sé qué van a quedar, así que de todas formas no lo voy a decir. Quien quiera saber lo que se lea, el Gaiden creo que era el de Géminis, ¿no? Uno de estos. Bueno, sí, yo por aquí los tengo los nombres, me los tenía por aquí apuntados, pero bueno. Básicamente la curiosidad es que Yamadar y Buk, algo así sería. Yamadaharu, algo así, sí, Yamaharu, algo así. Y realmente no son muy relevantes. No, perdón. Eso sería la armadura. Pues el tótem, exacto, sí, lo que sería pues el object. Sí, sería Aima y Kokalo, o Kócalo. Sí. Pues lo interesante aquí es que parece ser que las armaduras de estos berserkers están inspiradas en armas, ¿vale? En armas de combate. Igual que, pues, yo qué sé, los marinos se inspiran en criaturas mitológicas marinas, ¿no? Pues aquí están basadas en armas de combate, tipos de espadas o de puñales, etcétera, ¿no? Tiene sentido. Tiene bastante sentido, sí. Y anotar también que en los canvas se le ponen como tropa también de, creo que lo dijimos en el programa anterior, como tropas también de Ares se les ponía a los caballeros negros, ¿no? Como si fueran en plan los masillas o si fueran adoradores de Ares. De todas maneras no tiene mucho sentido que se llamen berserkers si llevan armadura, tío. O sea, porque bueno, armadura. Tampoco llevaban mucha armadura, ¿eh? Es que la leyenda lo que te dice que los berserkers son berserkers precisamente porque se botaban al campo de batalla medio en pelotas con una piel de animal encima con mucho. Exacto, berserker sería piel de oso. Y luego también había otros menos conocidos, berserkers, que serían los pieles de lobo. Y van con una piel arrancada de un animal todo lleno de sangre y
entraban en puro éxtasis, no sentían ni siquiera el dolor. Por eso es curioso. Iban muy drogados. Sí, iban Es muy el nombre que se deberían imaginan. haber tenido realmente los dioses. Posiblemente sí, pero sigue siendo un poco absurdo que lleves una armadura cuando la definición misma de Berserker te dice que no puede haber una armadura. ¿Sabes? Pero bueno, Así la es. supongo armadura que en lo la dijeron piel. porque sonaba bien. Bueno, Sonaba vamos a bien, ir supongo, ahora con por eso. algunas de episodio G que le encantan a Salva. Vamos a ir con el Ars Magna. ¿Qué nos puedes contar del Ars Magna de Pontos? Uy, es que es, digamos, la armadura, el tesoro del divino, ¿no? Por así decir, creo que era exactamente Sí. la traducción. Es como la armadura pura de los dioses primigenios. Sí, estaríamos hablando de que más allá de los dioses de los existen unos dioses primigenios que son mucho más poderosos. Algunos de ellos pues son temidos por el propio Zeus como Erebo, que sería la oscuridad primordial. Es como, ¡buah! Me flipa a mí Erebo. Tendríamos a Gaia, a Urano, a Eros, a Erebo, el propio Pontos, que sería el océano, ¿no? Sí, es que, claro, esto ya se... A ver, en el episodio G todo va a lo grande, ¿no? Y aquí ya la escala se sale de madre, ¿no? Si nosotros ya estamos acostumbrados a que se Atenea, Hades y tal, ya pasaríamos a los 12 dioses olímpicos, pero que dentro de esos estaba Zeus, que era el líder, pero es que por encima de él están los titanes, y ya encima de los titanes están los dioses primogenios de la creación, ¿no? Pues esa sería la armadura de ese tipo de guerreros. Además, creo que era como de diamante, ¿no? O sea, tenía una dureza ya extrema, ya no es como en plan. Están las de oro que son más duras y es todavía más resistentes al diamante, que es lo más duro que hay, pues estaría hecha así la armadura, ¿no? Se desconoce de qué materia está hecha, ¿vale? Decide Ars Magna si quería el gran arte. Pero, como sabéis, los japoneses cuando ponen alguna palabra que está pues en inglés o en cualquier lengua que no sea la suya, en japonés ponen arriba como unos kanjis así pequeñicos. Bueno, vendría pues a significar lo que pone ahí, algo como tesoro formidable. Entonces, es como la hostia esta. Un tesoro formidable. Sí. Sería la super armadura de todas. Sí, y poco más. Recomendarle el episodio G, que más allá del dibujo, que es muy, muy personal, al final te ofrecen una historia original. Puede gustar más o menos, pero al final no deja de ser Saint Seiya y me parece una de las obras más dignas que hay dentro de esto, ¿eh? Es que el episodio G, el primero, es muy bueno. El problema lo tuvimos los que lo estábamos siguiendo semanas a semanas, mes a mes, que se nos hacía eso eterno. Pero si tú lo tiró, la historia es una pedazo de historia. Sí que es cierto que hasta el tomo 10 más o menos te van presentando enemigos y personajes y nos veremos más tarde las caras, ¿no? Pero a partir del tomo 10, hasta creo que son 21, ¿no? Si quiero recordar. Pues ahí ya es cuando se empieza a meter todo mucho más en medio y te empiezas a enterar un poquito más de la trama oculta, ¿no? Y a mí por lo menos a priori me gusta más que el Assassin, pero de calle. Ya veremos, porque el Assassin pues nos va a pasar lo mismo que con este. Hasta con este completo no se va a poder valorar la historia general. Pero sí que es bastante más fácil de leer que el Assassin, pero vamos, por goleada, ¿eh? Vamos a comentar un poquito respecto a las armaduras que portan los personajes del episodio G, que serían las somas, que serían unas armas realmente, pero no simples herramientas como tal, ¿no? Tendrían la capacidad de poder matar a dioses y podrían tomar la forma de una armadura, las que portarían los hijos de la diosa Gaia para enfrentarse a la tiranería de su padre. Pone aquí en una de las páginas que estoy revisando. De Urano. Les dio las sumas para que se pudieran enfrentar a Urano. Así que son las vestimentas de los titanes. Exacto. Como bien has dicho, con forma cada una de arma, que lo curioso es que luego ese object se desmontaba
cubría completamente el cuerpo de su portador y encima tenía un arma representativa de combate de esa propia arma en sí. O sea, por ejemplo, tenemos... Sí. No, sí que te íbamos a comentar que si los gigantes también vestían somas o solamente eran los titanes. No, solo los titanes. Solo los titanes. Ok, sigue, perdona. Además, como son 12, sería algo parecido a lo que pasa con las 12 constelaciones zodiacales, pero en versión oscura, ¿no? Por ejemplo, la más conocida de ellas es la Megas Drepanon, que es la guadaña esta que posee Cronos, con la que corta... En realidad es un poco alegoría al fin de la vida, ¿no? Que él pone fin a todo con esa guadaña, ¿no? Es el dios del tiempo en el sentido de que él puede marchitarlo todo. Pues tú veías el object, era un pedazo de object con forma de guadaña que se separaba, cubría a Cronos completamente. O sea, estas armaduras cubren todavía más, ¿vale? Para que nos imaginemos que las armaduras doradas. Y además, Cronos portaba una guadaña, que era la propia Megas Drepanon, ¿no? O sea, que es a su vez object y arma. Y así sucedía con todos, ¿no? O sea, por ejemplo, luego estaba el de Hyperion, que era el espadón, el mandoble. Y luego tenía un pedazo de espadón que lo flipas, ¿no? Aquí el amigo Hyperion. No sé si también deberíamos contar un poco el tema de poder de los titanes, aunque estamos hablando de las armaduras. Hay gente... No vamos a hablar de ello porque, Salva, vamos a hacer un programa de los titanes. Pienso que merecen un programa directo. Sí. Venga, vale, pues lo contaremos, lo contaremos ahí, lo hablaremos en un programa más adelante. Lo hablaremos en 2 semanas, porque si la semana que viene vamos a hacer una recopilación de noticias y unas cosas que tenemos pendientes con RIP, en 2 semanas hacemos el especial de Titanes. Venga, vale. Vale. Yendo un poquitito rápido así las recta que hay, final, ¿verdad? venga, va, recta final. Venga, ir acelerando. Vale, tendríamos los orbs que aparecen en episodio G. Digo, perdón, en los canvas, que son las armaduras que usan los jewels, que es es como un ejército, fueron entregadas por Garnet y que son una bruja, de ¿no? color oscuro, parecidas a las Sharpplays y demás. Y directamente si no habéis leído los canvas, no sé si entrar mucho más en detalles, así que comentar que en los canvas hay unos personajes que visten estas armaduras, ¿no? Que se llamarían jewels, joyas, sí. cuyas armaduras serían los orbs. Cada una tiene un nombre de piedra preciosa. Me interesa bastante el Tecalcipoca. Esto, pues mi mujer me va a matar. Mi mujer me va a matar porque es mexicana y no lo sé ni pronunciar. Bueno, vamos a hablar de los náhuatls, ¿vale? No, vas a ver, pero una cosa, eso no te lo puedes tener en cuenta, tío. Sí, ¿viste? Eso no te lo puedes tener en cuenta, tío. Nadie puede pronunciar bien los nombres de los dioses mexicanos y esas cosas, tío. Nada más que los mexicanos. Bueno, generalmente sí sé pronunciarlo bastante. Que son muchos años. He derrapado totalmente, he pillado cuneta. Bueno, los náhuatls son las armaduras que usan los jaguares, que son los seguidores de Tezcatlipoca. ¿Ahora me ha salido un poquito mejor? No me sí, de los caballeros del acero, ¿no? Sí. Y este personaje aparece en el Gaiden de Cardia. Sí. En el Gaiden de Cardia. Y la verdad que es bastante interesante. Es la primera vez que vemos, ¿verdad? Armaduras. Sí, de americanas. La zona de Mesoamérica. Exacto, sí, americanas directamente. Que, no sé, la verdad que es una mitología también que da bastante juego. Sería súper interesante. Tiene dioses terribles, al igual que en la mitología griega, y grandes héroes. Entonces, sería una mitología a la que se le podría dar bastante. Poco rollo Pantera Negra, ¿no? Así la forma de las armaduras y demás. Sí. Bueno, hay otras que serían tatus. ¿Qué sabes respecto a los tatus, Salva? Hombre, los tatus son las armaduras que vestían los taonias. De hecho, yo llevo
yo llevo un tatuaje en la espalda con mi tatu, con mi tótem animal, ¿no? Que es el león. Sí, yo sé que a ti te encanta esta parte de lo de los tatus. Este es, bueno, sale del Gaiden de Doko, también de los Canvas. Aquí, como veis, en los Canvas, en los Gaiden o se fumaba mucho o expandía mucho, según como lo queréis ver. Pues te cuento un poco los orígenes de Doko, de que él pertenecía a los Taonian, ¿no? Que eran como una especie de guerreros Shaolin o una cosa así, que tenían tatuajes en el cuerpo y que ese era el poder del animal que recibían, ¿no? Por eso Doko tiene el tigre, aunque es el caballero de Libra. Y luego también vestían la armadura de dicho animal, ¿no? En fin, bueno, no vamos a entrar tampoco en detalles en lo que sucede en dicho Gaiden, pero decir que eso, pues estaba, creo que era la paloma, el dragón blanco, cosas así. Oye, comentar algo, mira, aquí ha comentado Kamui Ayami en el chat respecto a los Enahual. Bueno, él dice, bueno, pues que es un brujo que se transforma en un animal, fuera un búho, un coyote, un jaguar, es flipante, me encanta esto. Y eso sería pues un nahual. No sé, la verdad que me parece súper bien escogido tanto la mitología Cambiapieles. como todo el juego que te da. Sí, claro, sería como un cambiapieles, ¿no? Es una maravilla. Muchas gracias, Camuy, por el detalle. Así da gusto poder hablar sobre estas cosas, porque hay muchos detalles que a nosotros se nos escapan por temas culturales y demás, que vosotros nos podéis ofrecer esas respuestas. Vale, mirad, a mí me encantan las adamas, que serían como piedras preciosas, ¿verdad? Las adamas aparecen en la novela Gigantomaquia, ¿verdad? Gigantomaquia, sí. Tienen pues un diseño súper interesante, como piedras preciosas con luz así como iridiscente, ¿no? Que no tendrían como un solo color, sino que dependiendo pues de la luz variarían pues esa, ¿no? Con Yo reflejo. lo comenté pues la otra vez, que sería algo parecido a cómo es la descripción de Martin en Juego de Tronos de los otros, más conocidos en la serie como los Caminantes Blancos. No tiene mucho que ver con el diseño, vamos a ver, pues con cómo fueron hechos para la serie, sino que tenía un aspecto más parecido al de una especie de elfo, con un andar súper extraño, que tenía esas armaduras así como iridiscentes, que reflejarían muchos colores. Y esto la verdad que me recordó bastante, pese a que es anterior en tiempo, ¿verdad? Lo de la gigantomaquia, es súper antiguo todo esto. No sé ni cuándo se creó. Bueno, no te creas, porque novelas, los libros ¿no? de Pero Martín, fueron del 90 y... más o menos, ¿eh? Yo creo que eran antes los libros. Bueno, no sé si se copiaría o fue... Pero no creo que se copiaran, ¿eh? No creo que No se tiene nada que ver. copiaran. Pero que sí me resultó como algo súper... Sí, bueno, y mucho menos Martin se va a poner a copiar las armaduras de Saint Seiya, pero sí me resulta curioso ese detalle, ¿no? Y bueno, tendríamos que, bueno, esto pues están basadas en formas y minerales preciosos como el ópalo, el zafiro, el rubí, el topacio, el lapislázuli, onix y demás. Y bueno, que serían como las Jewels, sí, pero en Power, ¿no? están selladas en el monte Etna en Italia, que fueron otorgadas pues a los gigas, el ejército personal de Tifón. Tifón, decir que en la mitología griega es el enemigo absoluto de Zeus. Es como, vamos, como su contrapunto, sí, es un némesis. Sí, la palabra que buscas es archienemigo. Sí, el archienemigo. También. Exacto. Y bueno, ahora tendríamos las galaxies que, por ejemplo, vestía Mars en... La galaxia, sí. Sí, que las vestía Mars de Omega. No sé detalles al respecto, no sé si tú sepas algo. Y las Chronotector, que serían otro tipo de armaduras que aparecieron en Omega, que serían como las vestimentas del tiempo, ¿no? Chronotector, Sí. protectores del tiempo o algo así. De la galaxia, decir que al principio Marte él vestía una armadura y después de la caída del meteorito como que se le fundió y se le puso ese tipo de armadura que parecía contener una galaxia dentro, ¿no? Que es la galaxia en sí, que es como se le llama la armadura. Al principio era más como una armadura, pues parecía de caballero.
Y cuando hubo el impacto ese fue cuando absorbió todo el poder ese como de los elementos y el universo, y ya sería la galaxia que porta lo que sería la siguiente parte de la serie, ¿no? Ujú. ¿Y de los Chronotector qué nos puedes contar? Los cronotectos creo que dice que tenían el poder de detener brevemente el tiempo. No sé si, no recuerdo mal si eran para paralizar a aquellos que no tenían cosmos, una cosa así, si no recuerdo mal, porque es que esa parte de Omega como que la tengo un poco borrada de la mente, ¿no? Menos mal. Bueno, pues voy a buscar aquí una Pero pequeña De todas maneras, creo que iba por ahí. Sí, bueno, eso eso, tiene mucho sentido. Si lo vas a usar para que enfrentarte a caballeros de eran las oro, que pues vestían los palasianos Sí, de la exacto. diosa Palas. Su material, bueno, que pues es un material desconocido y bueno, y pues no tiene poco ningún más habría que añadir. Es sentido. que Y cómo se nota cuando no saca algo. tenían también nombres de armas. De pues, cetro, la lanza, el disco, cosas así. Y que le ofrecían a su portador eso, el poder de pues el tiempo, ¿no? De paralizar individuos. Sí, exacto. Pero creo que tenía que ver con el tema del cosmos. Si no tenían cosmos o una cosa así. Uf, Sí, es y que que son tres veces más poderosos que la de una Clot de Oro. Pone aquí en una de las. Paso de esto. Carlos, ¿tiene risas enlatadas por ahí? Sí. Pues Bueno, mételas, que vamos es a el ir a momento. las últimas de Como todas. anécdota, bueno, estoy sufriendo un ataque de alergia brutal y en el momento que Somos dos. yo que estoy todo el rato sonándome los mocos. Y en el momento que Julián ha dicho eso me empezó a sonar los mocos, ¿sabes? Como diciendo, esto es una mierda. Con mucha violencia y mucha fuerza. Sí, pero ha sido, vamos, casualidad. Venga, continúa, por favor. Bueno, terminamos ya. Las últimas que tendríamos serían las Leaves, que serían las armaduras que visten las Dríades de Pero un segundo, yo solo quiero hacer una última cosa Super. sobre. Un ¿Cómo? segundo, quiero hacer una última reflexión sobre los Chronotector. Ah, ¿Vale? vale, sí, ahora hablamos de esto. Vale. Si se supone que la principal habilidad de esa mierda es que paraliza el tiempo, les voy a soltar un spoiler que a lo mejor les revienta la cabeza a los que se les ocurrió, pero si los caballeros de oro pueden moverse a la velocidad de la luz y la teoría de la relatividad es cierta, ellos también paran el tiempo. Lo dejo caer. Así que tu armadura no vale para una mierda. Sí, de Y ya hecho, está, quería desfogarme de eso. en la película de Legend of Sanctuary, de Leo, Aiolia, no Aioria, pero bueno, también sería correcto. Aparece pues como caminando y parece que se ha parado el tiempo por la velocidad a la que se mueve. Que esa escena pues la animó, pues mi amigo Raúl Carvajal, y él hizo mención a eso, ¿no? Que le impactó mucho esa parte, no tiene que animar esa escena en la que el personaje se está moviendo con total tranquilidad y los demás están totalmente paralizados por el tiempo. Sería algo así la representación, claro. Te mueves a la velocidad de la luz. Puede que los demás no, o sea, puede que los otros personajes pues no estuvieran parados, pero la sensación sería prácticamente esa, ¿no? La de que se hubiera parado el tiempo, si es que el tiempo se puede parar. Otra Perdona, cosa es que el Julián, tiempo se pueda retrasar. eso es la explicación realista. Es que cuando Ayoria se mueve no tiene cojones de moverse delante ni el tiempo, macho. O sea, ese es el verdadero motivo. Qué Y fanboy. por lo tanto, Ioria es la versión joven de Chunori. Mayormente. Claro. Ahí no se mueve y dice, vamos, yo no me muevo por si acaso pillo. Por si cobro. Pero bueno, lo importante es que hemos llegado a la conclusión de que las Chronotector no valen por una mierda. En fin, podemos continuar. Bien, ok, las Lips serían las armaduras que viste en el ejército de Eris en Saint Yasuo, ¿vale? Desconocemos si también son Lips las armaduras de los fantasmas. Las armaduras de. Yo entiendo que no, porque si Yo entiendo son que no, yo entiendo que Ghost tampoco. Saints, pasaría como las armaduras de Saga, Capricornio y Shura y Camus con Hades, ¿no? Sí, exacto. Es que tendríamos por un lado el ejército de Eris, no serían únicamente
caballeros resucitados. En el caso de la primera película, el primer OVA, eran santos de plata. Pero bueno, pues en el propio Saint Yasuo también utilizaba el ejército de resucitados de Atena, pues como una de sus huestes, pero luego, aparte de eso, tenía pues a las dríades, ¿no? Que serían mucho más poderosas, entiendo, ¿no? Entonces, bueno. Además, si te fijas, hay un detalle, Julián, que las dríades, todas cuando, por ejemplo, se mueren, si no recuerdo mal, les sale algún tipo de florecilla relacionada con ellas, o su propia leaf tiene nombre de alguna flor, mientras que los digamos, los fantasmas, los Ghost Saints, siguen teniendo el nombre de su armadura de caballero, ¿no? Sí, me parece que es un buen detalle. Entonces, bueno, no sabemos si son de color rojo o si cada una tendría un color, la flor que fuera y demás. Yo entiendo que si, por ejemplo, hubieran seguido esta parte en el anime, si las hubieran hecho con pequeñas variaciones de color, porque sabemos que tienden a evitar esos tonos uniformes, ¿no? Sabemos que en los mangas generalmente las armaduras suelen ser la de plata, prácticamente todas son plateadas, salvo la de Orfeo, que sí que le cambió el color Kurumada, y luego las de oro son todas doradas, nada de matices de color, ¿no? En este caso, lo único que hemos podido ver es la de Malicia, que era de color rojo y ya está, pero no sabemos si las demás Además, tengan color. Creo recordar que cuando se morían, sí, la flor que dejaban, es que eso en el anime no, si no recuerdo mal, no se ve, pero en el manga sí. Cuando se iban muriendo morirse, porque se morían y luego volvían al árbol para regresar más tarde, cuando se morían las dríades, la flor esta que les quedaba, ¿vale? Que cada una tenía su flor particular, era una flor que existe, ¿vale? Con su propio nombre, pero que ese tipo de flor está también relacionado con algún tipo de significado, ¿vale? Por ejemplo, eso ahí creo que lo dice Mei, esta Mi. Por ejemplo, muere tal dríade y aparece, me lo invento, ¿vale? Los claveles, porque el clavel significa el temperamento o no sé qué, o la tristeza o no sé cuánto. Eso tiene que ver con la propia personalidad de la dríade o con la situación que se está viviendo en ese momento, ¿no? Hay un momento en el que Desmac, Máscara de Muerte, viste una Leaf, Salva. Es que tampoco voy a entrar mucho en tema de spoilers y demás. Para los que sí, viste una Leaf, pero, joder, es que tampoco quiero hacer mucho spoiler para que... No, mira, no hacemos... No lo voy a decir, no lo voy a decir por si hay alguien que está siguiendo el anime y que no ha leído el manga y si hace una segunda temporada le estaría spoileando. Pero bueno, en el caso de Deathmax sí que sería una Leaf y no sería una armadura fantasma de esta. Una armadura fantasma, exacto. Súper bonito el diseño que hizo de esta armadura Quarry, es una maravilla. Porque Desmac mola un montón. Y como saque la figura se va a vender a patadas. Pero vamos, antes de que pongan la reserva ya la he pagado, si se puede. En fin, yo por mi parte creo que no necesitamos ninguna armadura. Sé que tenemos aquí compañeros que están pidiéndonos que hablemos de la armadura de Ofiuco. También hay quien quiere que expresemos más respecto a las 4 armaduras de material desconocido, pero es que no hay muchos datos, es que es únicamente eso. Que se comenta que hay 4 armaduras de material desconocido dentro del ejército de Atenas. Es que la cabellera de la gigantomaquia yo creo que era una de las, aunque fuera de bronce, yo creo que era una de las de material desconocido, porque creo que se daba a entender que no es que fuera de material desconocido, sino es que tenía un propósito exacto. Sí, comentar esto, que determinado. Estas armaduras tendrían un propósito determinado y yo por lo menos tengo bastante fe que en un momento dado en X Dimension pudiéramos ver qué armaduras son y cuál sería el propósito. Entonces, bueno, no sé si podemos comentar más al respecto de todo esto. No. Pero sí, ya que comentan lo de Asclepio,
Simplemente que la armadura de Ofiuco, aunque ya en estos días o dentro de pocos días vamos a tener muchísima más información, a ver si nos terminan ya de completar el puzzle, pero si os fijáis, parece que la armadura de Ofiuco, la dorada, ¿vale? No la de plata, parece estar compuesta por partes de las otras 12 armaduras de oro. Sí, O si no, sí, compuesta con partes similares a una parte de Escorpio, una parte de Sagitario, una parte de tal, las alas de uno. No son exactamente, pero casi se pueden distinguir los 12 caballeros en la armadura de Ofiuco, ¿no? Vale, y esto, Andrés Calderón dice que hablemos de la corona. Es que hemos hablado de la teoría esta. Entonces ya más no vamos a tocar al respecto. Respecto al báculo de Asclepio, no pertenecería a algo respecto a armaduras. No hemos entrado pues, en detalles de cómo es una armadura en particular u otra, ni siquiera pues, con la de los dioses. Pero sí que podríamos hablar en un futuro respecto a diferentes herramientas y objetos que hay en Saint Seiya, ¿no? Desde... Bueno, dejémoslo ahí. Hay bastantes historias de las que se puede hablar por Saint Seiya, pero respecto a armaduras, pienso que quizás no sería necesario hablar de objetos en general, ¿no? De arcos o de armas de libra, además. Pienso que ya en cuanto a armaduras no habría que añadir nada más. Bueno, lo que no sé si... vale. No sabía yo si Carlos estaba por ahí o tenía problemas de... Sí, estoy moqueando, sí, dime. Vale, no. Que digo, no sabía si íbamos a tener que cerrar nosotros, no, estabas vivo, te habían estoy escuchando. Pasa que entre que os escucho me voy sonando los mocos. Bueno, venga, ponemos punto y final ya a este segundo especial dedicado al mundo de las armaduras en Caballeros del Zodiaco. Ya sabéis que os vamos a emplazar para un par de semanas donde hablaremos de los titanes. Pues, ¿posible? Sería genial. Sí, de un par de semanas o de 3, para que no me pille a mí llegando tarde del trabajo, ya así me lo pueda preparar. Vale, pues en 3 semanitas. La semana que viene tendremos un programa más regular, donde tendremos novedades y una recopilación de lo último que hemos visto hasta el momento, que es muy poquita cosa. Y por cierto, ya se acerca Night of the Zodiac. Exacto. O sea que está al caer. O sea que esto, lo que tengamos que hacer, lo vamos a hacer pronto, para luego poder analizar esta nueva serie que veremos en Netflix. ¿Cómo estaba lo del reto de RIP? Para que comentaras los resúmenes de los capítulos. El primer capítulo se lo va a comer sí o sí, porque lo va a resumir. La pelota. Yo dije que lo resumía con una condición. Da igual, RIP. Tú resumes el primer capítulo y luego haces lo que quieres. Que no, coño. Que vale, ya lo que quieren que resuma el primer capítulo, saben las consecuencias. Que ya sí. Saben lo que tienen que hacer. Que sí. Que sí. Que no. Que ya lo discutiremos más adelante. Bueno, dicho esto, ponemos punto y final al programa de esta semana. Un placer estar aquí con todos vosotros una vez más. Y os emplazamos para la semana que viene en una nueva edición de Universo Saint Seiya. Hala, venga, despediros, majetes. Hasta luego, sapos. Dracarys. Y no lo voy a resumir. Cállate, perra.